Vamos a ver ahora cómo se comporta tanto el análisis vertical como el análisis horizontal dentro del estado de resultados. Si vemos el estado de resultados acá, tenemos que el análisis vertical que se presenta a la derecha lo estamos haciendo en función de las ventas, por lo tanto, los ingresos de explotación son un 100%. ¿Cuánto cuestan los productos que estoy vendiendo? ¿Cuál es el costo directo de esos productos? En el caso del 2019 es un 29% y en el caso del 2020 es un 31%. Esto nos permite comparar un poco mejor, porque si yo miro el 2019, dice que vendí 514 millones y me gasté 149. Pero el año 2020 me gasté menos, me gasté 127 millones como costo de venta, pero las ventas también bajaron. Entonces no sé si realmente mejoré o empeoré en términos de relaciones. Aquí lo que me está diciendo es que empeoré. ¿Por qué? Porque antes para vender 100 me gastaba 29 y ahora me gasto 31. Es decir, mi margen de contribución es de 71% en un caso y baja a 69% el año 2020. Luego sobre eso hay que agregar los gastos de administración y ventas, que también subieron, antes eran un 13% y ahora corresponden a un 16% de las ventas. Nominalmente bajaron de 68 a 64. Sin embargo, dado que las ventas bajaron, esos 64 ahora corresponden a un 16% del total de ventas y no a un 13% como era el año anterior. El resultado, por lo tanto, antes de impuestos, lo que nos está diciendo es que en el año 2019, por cada 100 pesos que vendíamos, el resultado antes de impuestos era de 57 pesos. De esos 57 teníamos que compartir con el fisco 14 y por lo tanto nos quedaban 42 pesos por cada 100 pesos que vendíamos. Sin embargo, el año 2020 no solo bajamos las ventas de 514 a 415, sino que además, por cada 100 pesos que vendí el año 2020, esto me generó una utilidad después de impuestos de 38 pesos, menor a los 42 que generaba el año 2019. Si miro el análisis horizontal, es decir, cómo se está moviendo entre un periodo y otro, habíamos dicho que las ventas habían bajado, las ventas bajaron en un 19%. Sin embargo, el costo de venta solo bajó en un 15%. Eso hace que el margen bruto haya bajado en un 21% y no en un 19% igual que las ventas. Si eso hubiese sido 10, si el costo de venta hubiese bajado igual que los ingresos de explotación, es decir, un 19%, yo habría tenido un 19% también. Los gastos de administración y ventas bajaron un 6%. Es decir, bajé las ventas, cierto, 19%, pero ese efecto se vio amplificado en mi resultado porque mi resultado operacional bajó en un 25%. Si vamos a la última línea, que es el resultado del ejercicio, después de impuestos, el resultado bajó un 28% con una baja de ventas de 19%. En general, yo debiera haber esperado que eso bajara máximo 19% si es que tuve un problema con las ventas. O incluso un poco menos porque hay algunos gastos de administración y ventas que deberían, no, está bien, porque eso se mantienen, pero al menos un 19%. Ahora, algunos índices de rentabilidad. Los índices de rentabilidad efectivamente los miro en el estado de resultados y todos se miden, en el caso del estado de resultados, en función de las ventas. Por lo tanto, tengo tanto el margen bruto como la utilidad operacional o la utilidad neta en función del margen bruto. Ahora, cuando medimos rentabilidad, la rentabilidad siempre se mide en función de algo. En el caso del estado de resultados, como les decía, en el análisis vertical, lo medimos en función de las ventas, pero también podemos medirlo en función de los activos. Por ejemplo, la utilidad dividida por los activos o la utilidad dividida por el patrimonio. Por lo tanto, cuando hablamos de rentabilidad, la rentabilidad siempre está asociada o es una relación entre utilidad y
alguna otra variable. Total de ventas, total de activos, total de patrimonio. Y son medidas, como dice acá, medidas de actividad. Los principales son el margen de utilidad bruta, que es el que veíamos recién, el margen de utilidad operacional, el margen de utilidad neta, que sabemos que en el caso del año 2020 fue 38%, pero también, como decíamos, podemos medirlo sobre los activos o sobre el patrimonio. En este caso, si lo medimos en función del total de activos, esa rentabilidad es de 13,35%. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros dijimos, mire, ¿sabe qué? Nosotros ganamos 156.000 pesos, y eso correspondía a un 38%. Supongamos que nos encontramos una empresa exactamente igual, que también ganó 156.000 pesos y también corresponde a un 38% de las ventas. Pero esa empresa, en vez de tener una inversión en activos de 1.170.000, tiene la mitad, es decir, tiene, no sé, 565, significa que ellos están logrando que los activos renten mucho más. Entonces es importante esta medida. Y lo mismo cuando hablamos en función del patrimonio. Aquí los dueños tienen invertido 499.000 y ellos, a cambio de esos 499 que tienen invertidos, una parte la pusieron como inversión inicial, como capital, y otra parte fueron utilidades que mantuvieron retenidas o que no retiraron, tienen una rentabilidad de un 31%. Eso es lo que le está rentando a los dueños, un 31%. O sea, es decir, por cada 100 pesos que ellos tienen aportados, ganan, o esta empresa ganó durante el año 2020, un 31%. Y para finalizar esta área, vamos a ver los ratios de rotación o actividad. Y aquí sí que vamos a mezclar alguna información que viene del estado de resultados y otra información que viene del balance. En general, estos ratios lo que miran es la actividad o la capacidad de transformarse en liquidez de algunas cuentas específicas. Normalmente hablamos de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de inventarios, etc. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y lo que sí vamos a decir que mientras más alta rotación tengamos, más rentables son los activos. Es decir, si nos pensamos en el primer esquema que vimos respecto a qué hacía la empresa, que entraba recursos y salía y sacaba recursos, mientras más vueltas en ese proceso, más debiera ganar con los mismos recursos. Entonces, vamos a hablar de una combinación, como decíamos, de información de los estados financieros, o sea, de los distintos estados financieros, del estado de resultados y del balance. Entonces, esto ya lo habíamos visto, decimos que miden qué tan rápido diversas cuentas se convierten en efectivo. O, por otro lado, podemos decir que evalúan la actividad o liquidez de algunas cuentas circulantes específicas. Y pueden también evaluar la eficiencia del uso total de los activos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. Vamos a ver 4 ratios. El ratio, la rotación de inventario, es decir, cuánto nos demoramos o cuál es el indicador de transformación de los inventarios en efectivo. Lo mismo con el promedio de cobro, es decir, estas son las cuentas por cobrar, y lo mismo con el promedio de pago, es decir, nuestras cuentas por pagar. Ojalá nuestro promedio de pago sea lo más alto posible, porque quiere decir que nuestros proveedores nos están financiando, y el periodo de cobro lo más pronto posible. Ahora, eso no depende solamente de una decisión financiera, sino que también de una decisión comercial. Y finalmente, la rotación de activos totales. Veamos la rotación de inventarios. Aquí vamos a medir el costo de los bienes vendidos dividido por el promedio de inventario. Y eso nos da un indicador de 0,36. Eso quiere decir que yo vendo 0,36 veces mi inventario durante un año. Es decir, lo vendo menos de una vez. O sea, esto de que efectivamente yo en el inventario o en mi activo circulante tengo un inventario que digo que lo voy a vender en un año, no es cierto, porque vendo solamente el 36%. O dicho o medido de otra manera, esto me está diciendo que la permanencia de inventario
promedio es de 1018 días. Es decir, en promedio yo me demoro en vaciar mi inventario 1018 días. Esos son 2,7 años, o sea, casi 3 años. Por lo tanto, parece lógico, en este caso al menos, usar como índice de liquidez el test ácido y no el índice de liquidez normal que incluye inventarios. Lo mismo podemos medir con las cuentas por cobrar. Aquí medimos las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar promedio. Aquí tengo un 0,92. Esto es lo mismo anterior. Si yo lo transformo en días, quiere decir que me demoro en recuperar mis cuentas por cobrar, lo que yo les vendí a los clientes, 398 días, o sea, más de un año. Si este valor de arriba me hubiera dado un 1, efectivamente el de abajo hubiese sido 365 días o un año. Y si vemos, entonces nos estamos demorando 398 días en cobrar. Fíjense que estas son cosas que a simple vista no veíamos de los estados financieros. Y si lo medimos por las cuentas por pagar, la rotación es de 0,74, o sea, en este caso, nosotros cobramos antes de lo que pagamos, porque nos demoramos en pagarle a nuestro, o sea, los clientes se demoran en pagarnos 398 días, y nosotros nos demoramos 494, o sea, más que eso, en pagarle a nuestros proveedores de acuerdo a la información que tenemos. Y finalmente vamos a tomar la rotación de activos totales, que son las ventas por el total de activos. Esto es un 0,35. Quiere decir que en el fondo solamente un 35% de mi total de activos lo transformo en ventas en un periodo de un año. Aquí todos los ratios los estamos midiendo en años. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo acá, que podemos generar algunas relaciones o razones lógicas entre los estados financieros que nos permitan ver más información o interpretar mejor esta información financiera para efectos de toma de decisiones.